En el desarrollo de su trabajo usted afirma que la producción de sentido en las revistas informativas se inscribe en una estrategia de dominación. La dominación que es la típica que se ejerce en una sociedad. En una sociedad estamos inmersos en una pelea permanente, yo lo digo sin exagerar, es una batalla por la imposición de sentidos, porque la gente termine por interpretar lo que quienes tienen el poder quiere que sea interpretado. El conflicto con la FARC, el conflicto con Venezuela, el fútbol colombiano, los desarrollos gastronómicos en el país, siempre hay un intento por que la gente termine por entender esos fenómenos y todos los fenómenos de una cierta manera, pero eso es expresión de una dominación de tipo político y dominación económica también. Entonces, a través de los discursos se trata de imponer una dominación que ya existe y hacerla monolítica, hacerla hegemónica, que nadie se salga de esos esquemas que son los que finalmente están rigiendo. Eso no significa que tengan que regir, pero son los que están rigiendo la vida en sociedad. Es una dominación política, económica y ante todo ideológica. Es decir, que percibamos, eso es la ideología, percepción, que percibamos los fenómenos según quienes construyen los discursos de la información. ¿Y cómo se implementa discursivamente esa estrategia de dominación? Yo señalo que hay dos grandes estrategias a través de las cuales esta dominación se ejerce. La primera, yo la llamo la desaparición del sujeto. Lo que se quiere es producir la impresión de que el discurso informativo es puro objeto. Parecería que nadie los produce, parecería que aparecieran de una manera casi natural, como la lluvia cuando cae. Igual aquí, los discursos aparecen, nunca son firmados, o la tendencia es a que no sean firmados. Desaparece el yo, la primera persona, hay un privilegio por las fuentes, es decir, por lo otro, la parte afectiva, emocional de quien escribe trata de ser borrada. Al desaparecer en su totalidad el sujeto, lo que queda es puro objeto, con la idea estratégica de que al ser el discurso de la información puro objeto, estamos ante discursos objetivos, es decir, que traducen la realidad tal cual ella es, discursos que establecen una relación de verdad entre la palabra y la realidad. Esa es la definición de verdad, que se asimila casi que automáticamente a la de objetividad. Esa es la primera estrategia. La segunda es lo que yo llamo la reducción polisémica, que tiene que ver con el concepto de asimilabilidad. Si las cosas son polisémicas, es decir, si pueden significar muchísimas cosas, esa es la definición de la polisemia. La polisemia es lo contrario a lo monosémico, es decir, a lo que solo significa una cosa y nada más, que es un poco lo que pretende el discurso científico, que aquello que se dice no tenga distintas maneras de interpretar, sino una. En cambio, en el discurso informativo, los discursos periodísticos, esa polisemia está allí, es una especie de energía interna que está fluyendo por todos los poros del discurso informativo hasta que lo inunda, lo revienta, lo hace estallar. Pero como eso es enemigo de intentar dar una versión unívoca de la realidad, una única visión ideológica en torno a los fenómenos de la realidad, lo que se hace en la producción es recortar la polisemia, es decir, ahogar la simultaneidad para que el discurso signifique una sola y anémica cosa. Usted es muy crítico con la trivialización de la información. Hay como una corriente de producción de información gracias a la cual se rescata lo trivial, lo banal, lo que no tiene ninguna trascendencia, el lado simpático de las cosas, el lado chévere de la vida. Pero todo esto es una estrategia ligada justamente con el poder. El poder le interesa que la gente no piense los problemas que en el fondo afectan a la gente. Eso no le interesa que la gente esté allí con sus noticieros de televisión, donde solamente se subraya lo que es superficial
el reinado de belleza, las medidas de las mujeres, la alimentación para mantenerse en forma, en fin, toda esta cosa que le resta a la vida es compleja y la vida es seria, ¿no? Como diría Vinicius de Moraes, la vida es seria y hay que asumirla así. Bueno, tiene lados simpáticos también, pero los problemas fundamentales tienen que ver con nuestra vida económica, nuestras relaciones sociales, las enfermedades, la muerte, el sentido de ser un individuo perdido en una masa enorme de cosas y de gente. Pero no, el periodismo es supremamente trivial y es una estrategia de poder. Entonces, yo soy crítico y sí, es cierto, soy supremamente crítico, hasta el punto que detesto muchísimas cosas. Yo casi ya no veo televisión, por ejemplo, periódicos no leo, yo eso no lo soporto porque sé que me están tratando como un imbécil. A su juicio, ¿cómo se inscriben estos fenómenos resaltados en el libro con el neoliberalismo? La estrategia de poder se manifiesta de muchas maneras, ¿sí? En el campo económico, en el campo político, en el campo ideológico. El neoliberalismo ha erigido en valor supremo el beneficio económico como prácticamente un dios al cual todos nos debemos rendir. Lo que no da plata no sirve. Por eso entonces los gobiernos cierran los hospitales, porque ¿para qué van a tener abierto un hospital si no da plata? Por eso cierran las escuelas, porque ¿quién va a invertir en escuelas si la escuela no es rentable? Al neoliberalismo no le interesa sino el beneficio económico. Los indígenas tienden a desaparecer, porque ¿qué va a hacer un indígena haciendo brazaletes y chaquiritas y pendejaditas frente a los otros que producen es la gran tecnología? Los indígenas no son rentables, como no son rentables tampoco las minorías étnicas, como no son rentables las minorías, digámoslo así, sociales. El neoliberalismo cree que eso no sirve, porque no es rentable. Entonces, estrategia de poder, claro, esa. Estrategia de poder es, hagamos solamente aquello que da beneficio, que produce beneficio económico, no otro tipo de beneficio.